partir de los 30 años, el proceso de renovación de la epidermis se va ralentizando y en conjunto con otros factores facilita la formación de los primeros signos de la edad. Es por eso que vamos a platicar un poquito sobre qué sustancias podemos utilizar para mejorar esto. Con el objetivo de lucir un rostro saludable y con un brillo inigualable, los alfa-hidroxiácidos y los beta-hidroxiácidos han llegado para brindarte los beneficios que tu piel necesita: luminosidad, mejorar la textura, disminuir poros y líneas finas de expresión. Dermatólogos, el podcast, la segunda temporada. Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Ale Ramos desde Tijuana. Y yo soy la doctora Kenia Sayago desde la Ciudad de México, muy emocionada de estar nuevamente aquí contigo, Ale, en este episodio. Igualmente, Kenia, un gusto platicar contigo en estos últimos episodios de esta segunda temporada de Dermatólogos, el podcast. Así es, Ale, y en este episodio vamos a continuar platicando sobre los alfa-hidroxiácidos y los beta-hidroxiácidos. ¿Cuándo es el momento ideal de utilizarlos en tu rutina de skincare y cuáles son los beneficios que vas a tener? Son muchas las dudas que surgen en los pacientes cuando mencionamos que pueden utilizar ácidos para mejorar la calidad de su piel, y tengo que decirles que no hay por qué tenerles miedo. De verdad que son productos y sustancias que se han usado desde hace muchísimo tiempo y que han mostrado su buen perfil de seguridad y sobre todo su eficacia. Y bueno, pues vamos a platicar, Kenia, ¿qué te parece el día de hoy? Darles algunos tips a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque creo que hay muchísimas dudas sobre, bueno, me lo puedo poner en el día, me lo tengo que poner en la noche, con qué lo puedo combinar, en qué partes del cuerpo o del rostro me los puedo llegar a aplicar, qué pasa si me irrito. Yo veo mucho que de pronto pues se hace mucha publicidad y hay mucho furor con el tema de usar activos por separado, y cuando hablamos de ácidos, de alfa-hidroxiácidos, de beta-hidroxiácidos, es muy común que a los pacientes les guste de pronto llegar y comprar pues un sinnúmero de envases con diferentes tipos de sustancias que, es importante decirlo, tienen características especiales y que creo que es mucho mejor cuando elegimos productos que ya vienen con una cierta combinación, es decir, en vez de tener todo este cóctel de frasquitos en tu tocador o en tu baño, pues poder tener un producto que sea, digamos, funcional y que estemos asegurando que el producto que estamos aplicando realmente nos va a dar el efecto que estamos queriendo y de una manera segura. Y además, pues, para compartirles estos tips, como ya les decía, sobre, bueno, cómo lo voy a utilizar. ¿A ti cómo te gusta, Kenia, introducir el uso de los alfa-hidroxiácidos y los beta-hidroxiácidos con tus pacientes? Gracias, Ale. Pues mira, al hacer una exfoliación química, que es, digamos, como el objetivo de la mayoría de estos productos, a mí sí me gusta en pacientes con pieles muy sensibles que inicien de forma progresiva su aplicación, y yo prefiero que lo hagan por la noche. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos casos estos activos pudieran llegar a ser fotosensibles. Utilizarlos durante el día pudiera llegar a ocasionarles mayor irritación con el sol o inclusive pigmentación. Aún utilizando protector solar, me gusta más utilizarlos por las noches, y como bien dices, lo mejor es que ya hay productos que traen estas combinaciones en cuanto a concentraciones que van a ser seguros para los diferentes tipos de piel. Sí es cierto que hay que empezar con concentraciones más bajitas hasta que la piel lo vaya tolerando, y cuando ya hayamos alcanzado este resultado podemos pasar a otro producto con una concentración más alta, porque sí me ha pasado que
bueno, tú esperarás que en una piel tan grasa, con tendencia a acné, pues una concentración más alta, y si te lo pones 2 veces al día, pues te va a exfoliar mejor y te va a controlar el sebo y te va a quitar las impurezas, los puntos negros. Y fíjate que puede llegar a suceder lo contrario, y creo que todos alguna vez lo hemos experimentado con algunos pacientes. Cuando se abusa del uso, por decirlo así, lo único que hacemos es lastimar la barrera epidérmica, y entonces ya el paciente viene todo descamado, irritado y en cierto modo hasta con cierta desconfianza de lo que le enviaste y si está bien lo que le enviaste. No sé si te ha llegado a pasar esto, sobre todo en pieles adolescentes, cuando como que todavía no se define si su piel es sensible o es muy grasa, porque ya trae ahí sus comedoncitos. Entonces creo que sí es importante como que ir utilizándolo progresivamente. No sé qué pienses tú. Así es, Kenia, fíjate que también me ha llegado a tocar pacientes de ese tipo. Yo creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde tú estás, que el clima es mucho más seco, pudiera ser más probable. Y es aquí donde yo platico con mis pacientes, donde hay que tener en cuenta en dónde vivimos, cómo nos aplicamos los productos, con qué lo estamos combinando, cómo está nuestra piel en ese momento. Y una de las recomendaciones que podemos darles es, si tu piel está lastimada, si tu piel está demasiado seca, demasiado deshidratada, tienes alguna inflamación, quizá no sea el mejor momento para iniciar a utilizar algún tipo de, digamos, ácido glicólico, ácido salicílico. Sabemos que el ácido salicílico tiene propiedades inflamatorias, es de gran utilidad, por ejemplo, en pacientes con acné, como ya lo mencionabas, Kenia, y nos va a ayudar con estos granitos rojos. Pero si la piel no está correctamente hidratada y no tiene, muy importante, y lo recalcamos en todo momento, no tiene una adecuada fotoprotección, pudiéramos tener un efecto contrario. Acá de mi lado, como estamos muy cerquita del mar, en la costa, pues la humedad es mucho mayor, y esto nos favorece porque de esta forma yo no veo tanto, fíjate, este tema de las irritaciones con mis pacientes. Yo sé que esto sucede, tengo pacientes que, por ejemplo, vuelan desde otros lugares para acá, como me imagino que también pasará contigo, y quienes viven en ciudades como la Ciudad de México o en lugares demasiado fríos, por ejemplo, tengo pacientes que vienen del norte de Estados Unidos, de Canadá, donde los niveles de humedad son muy bajos o el frío es muy intenso. Sí que en estos pacientes tenemos que ir con más cuidado. Y en términos generales, cuando hablamos, por ejemplo, del ácido glicólico, la recomendación sería utilizar un producto que tenga una concentración menor al 10%. Y, ¿sabes? Una cosa que a mí me parece maravilloso de hoy en día, que tenemos tantas opciones en productos cosméticos, hablando de Institut Estederm con su suero de Intensive Baja Peel Serum, tienen una presentación que es suave, cuyas concentraciones son muy bajitas. En la suma de todos los hidroxiácidos que tienen tanto alfa como beta, nos da un 5.4. Esto significa que tendríamos, por ejemplo, un 3.4% de ácido glicólico, lo cual lo hace súper cómodo, y es una recomendación que yo les puedo dar si estás empezando, si estás así como que dando tus primeros pasitos utilizando alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos, pues buscar así productos suaves que además lleven en una concentración probada, porque como ya lo mencionábamos desde el episodio anterior, a veces queremos hacer nuestras propias combinaciones o mezclas, y resulta que no conocemos si son compatibles, porque para que estos productos funcionen, otro punto importante es que tienen que estar en un cierto medio ácido. El pH, el grado de acidez en el cual debe estar un ácido glicólico para que su funcionamiento sea óptimo, debe ser de 4 o inferior. Y entonces, ¿qué pasa si yo me pongo mi ácido glicólico carísimo de París y de repente me pongo un producto demasiado alcalino de forma inmediata y ya no le estoy dando tiempo al producto para que penetre y haga su función, o estoy haciendo mezclas que no van a llevarse? Entonces, a mí me parece muy valioso que ya tengamos en el mercado productos que vienen con esas combinaciones súper cuidadas y que además tienen ya resultados clínicos demostrados. Entonces, yo, por ejemplo, Kenia, acá sí nos damos un poquito más la libertad de utilizar con un poco más de frecuencia este tipo de productos, y a mí me ha ido bastante bien, por ejemplo, combinándolo, por ejemplo, ya en pacientes que tenemos en tratamiento de ciertas patologías como de acné o de melasma, que tú sabes que de pronto en la noche tienen que utilizar algún retinoide, algún
un derivado de la vitamina A, que a veces son productos incluso más irritantes, pero que les quiero dar este efecto benéfico para el manejo de las manchitas y de la textura. Yo lo que hago, por ejemplo, y ahorita nos cuentas tus tips, a mí lo que me gusta hacer es empezar con este serum, el suave, por las mañanas, y lo que hago, por ejemplo, en las noches que están utilizando su retinoide, llámese ácido retinoico, adapaleno, etcétera, que estos ya son medicamentos. Bueno, los medicamentos los dejo en la noche y los dejo así, empiezo tipo 2 veces a la semana, de manera que cuando utilizo mi suerito con ácido glicólico y salicílico por las mañanas, es algo mucho más suave. Y eso sí, nos aseguramos, y se lo recalco muchísimo a mi paciente, tenemos que mantener la piel muy bien hidratada, porque como tú decías, si la piel bien irritada pues no va a funcionar, y el uso del fotoprotector. Justo, Ale, súper importante. Fíjate que yo también llego a utilizarlos en el día cuando vienen con un trastorno de melasma, para en la noche dejarles un activo mucho más delicado, mucho más fuerte, como un ácido retinoico o sus derivados u otros despigmentantes de concentraciones más fuertes. Pero en general está padre que ya pues tengamos estas opciones seguras, como bien decías, que ya tienen esta combinación de los activos que sí se llevan a ciertas concentraciones, y no tener tú que estar jugándole al químico e ir combinando tus productos. La verdad es que eso lo que menos hace es ahorrarte dinero, porque creo que muchas veces pues en general, el público en general tiende a comprar sin una prescripción, porque son sueritos de bajo costo, por decirlo así, pero al momento de que se compran todos los activos, bueno, ya invirtieron más, ya se llenaron de 1000 frascos, como bien lo dices, ahí en su tocador o en su baño. A la hora de la hora ya no saben cuál va primero, cuál va después, o si entre ellos... O si se caducaron. Justo, o si entre ellos mismos se inactivan, lo que bien decías. Entonces, lo mejor es que ya existen productos que tienen pues todas estas seguridades y eficacia, y es lo que a mí me gusta indicar en la consulta, porque creo que yo, bueno, por lo menos yo soy fiel creyente de que menos es más. Entonces, qué padre que en un producto de noche o de día, según sea el caso, ya puedas tener todas estas combinaciones y que entonces tengas todos estos resultados al mismo tiempo. Mejorar la textura, disminuir las pigmentaciones y controlar el brillo, por decirlo así. Entonces, justo la línea de Estiderm me gusta que ha clasificado o tiene estos productos para pieles sensibles, para iniciar, o ya la presentación para, pues digamos que una concentración más alta. Así es, Kenia, y fíjate que precisamente ahorita que mencionas del suerito concentrado, aquí ya podemos encontrar que los hidroxiácidos se van a encontrar, pues como ya lo decíamos, en mayores concentraciones, pero de todas formas siguen siendo seguras. Por ejemplo, en el serum concentrado, la concentración, vale la redundancia, no supera el 12%. Aquí tendríamos un producto con una concentración de un glicólico al 4%, que ese me encanta, el ácido glicólico para, como ya lo decíamos, manchitas, para las líneas finas. Oye, ahorita qué bueno que tocaste ese tema, porque llega uno a los 30, 35 y empiezas a ver ya las arruguitas finitas que dices, bueno, ¿me pongo Botox o no me pongo Botox? ¿O qué me pongo mientras? No me puedo poner un ácido hialurónico, sí me ayuda, pero si lo combinamos, por ejemplo, con el uso de sueros que contengan ácido glicólico, es maravilloso, porque de verdad que muy rápido van a empezar a notar esa mejoría en la textura de la piel. Y un ácido glicólico al 4%, pues la verdad es que sigue siendo bastante noble. Más aún si lo combinamos con el ácido láctico, por ejemplo, que ya les decía, en este producto está al 2.5%, que sigue siendo muy bajito, pero que nos va a dar este resultado principalmente en la hidratación, en la mejoría de la calidad de la piel. Y luego, ¿qué decimos con el ácido salicílico? Las concentraciones recomendadas para empezar, pues diríamos que tienen que ser menores al 2%, si estás así como que en pañales, pues el 1%, pero ya, por ejemplo, si ya probaste o ya usas, por ejemplo, ciertos dermolimpiadores, o ya empiezas a utilizar sueritos más suaves, ya puedes pasar después a uno como estos, cuya concentración es al 2% y sigue siendo pues una adecuada concentración para que no tengas problemas de
irritaciones, y que esto nos va a ayudar mucho, por ejemplo, con el tema de los puntos negros o la grasita o seborrea, como le llamamos, ¿no? Especialmente esta que vemos en la zona T de algunos pacientes. Y por último se le agrega a el ácido cítrico al 3.5%, que también es este tipo de hidroxiácidos que nos va a ayudar a que la calidad de la piel pues se vea mucho más bonita, que este recambio celular se acelere. Y contrario a lo que muchos pacientes piensan, que no se te pasa, que dicen es que no quiero que se me adelgace la piel, ¿no? Entonces, contrario a lo que muchos pacientes piensan de que los alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos les van a adelgazar la piel porque dicen, bueno, es que si me exfolia me adelgaza. Por el contrario, vamos a mejorar el grosor de la piel, pero no del grosor de las capas muertas, sino más bien de la capa donde está el colágeno, de la dermis, que es ahí donde queremos que esa capa esté un poquito más gruesa, porque de esa manera nuestra elasticidad, ¿no? Si queremos combatir la flacidez, pues al tener una mejor dermis, una mejor capa con colágeno, pues entonces vamos a tener mejor elasticidad, mejor flexibilidad, vamos a mejorar las arrugas, las manchas, porque al final de cuentas, en los episodios donde platicábamos de melasma, ya lo decíamos, que cuando el colágeno está sano, nuestras células en la piel funcionan mejor porque todas se comunican. Sí, justo lo que mencionas, Ale, es que de nada te sirve que tú vayas a consultorio o a clínicas dermatológicas a ponerte botox, a hacerte láser o procedimientos dermatológicos si tú en casa todos los días no tienes un producto que te esté ayudando a esta mejoría, ¿no? A disminuir líneas finas, a renovar esa superficie que te va a mejorar manchitas, los poros o puntos negros. Entonces, todo es complementario. Entonces, tenemos que tener una muy buena rutina con un muy buen producto que tenga el objetivo que tú buscas y además, pues sí, complementarlo en algunos casos con otros tratamientos dentro del consultorio. O sea, todo es en conjunto. Exactamente, Kenia. Y bueno, otro tip que podemos darles también, y seguramente que ya lo has escuchado porque es un tema en redes sociales en los últimos semanas, ¿no? Es el tema del skin cycling, que ya le pusieron ese nombre por ahí, que realmente hablar de skin cycling es algo que hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo los dermatólogos, solo que no le habíamos puesto un nombre, ¿no? Esto que les decíamos, bueno, te puedes poner por la noche tal producto y por la mañana este otro, o sabes que si tu piel es muy sensible, y es un tip que les damos, puedes empezar con el uso de productos que contengan hidroxiácidos, a lo mejor no todas las noches, a lo mejor puedes empezar 3 noches a la semana, y en el inter de esos días puedes utilizar otro tipo de activos, puedes aprovechar para hidratar tu piel, dejarla descansar con algún producto que contenga ácido hialurónico, ¿no? O cuando ya vas avanzando, por el contrario, pudieras decir, bueno, a lo mejor 3 veces a la semana o 2 veces a la semana me pongo un retinol y el resto de los días me puedo poner perfectamente un producto con ácido glicólico o ácido salicílico. Este es el famoso skin cycling, dicho de una forma sencilla, porque de repente nos encontramos ahí esquemas muy elaborados, pero no es otra cosa que decir que podemos darle un día para, o sea, como ciertos días de descanso y ciertos días de tratamiento, y que podemos alternar diferentes activos que nos van a brindar estos beneficios y que vamos a poder darle la oportunidad a la piel para que se repare sin que llegue a tener estas irritaciones. Justo, me encanta que hayas tocado este tema porque cada vez crean nuevos términos en redes sociales y que los pacientes llegan súper confundidos y hasta a mí me hacen dudar o me confunden más, pero ya lo explicaste súper bien, y yo soy fan de alternar por las noches activos, porque pues siempre hay que buscar todo, ¿no? Que si la arruga, que si la mancha, que si el poro, el punto negro, y a veces eso es lo que no hacen bien los pacientes y se quieren untar todo al mismo tiempo sin tener una supervisión del dermatólogo, solo porque vieron en redes sociales que todos estos activos eran buenos para manchas y puntos negros, y los combinan y no, bueno, ya sabrás, llegan con la piel peor. Entonces sí es súper importante que siempre tengan la vigilancia del dermatólogo. Entonces de ahí la importancia de acudir a la consulta, no minimizar, ay, solo tengo puntos negros, me voy a poner esto que vi en tal red social. No, siempre ante lo más mínimo que crean, pues sí, venir a consulta, ya nosotros los vamos a guiar y podemos alternar productos, que es algo que a mí me gusta hacer mucho.
Así es, Kenia, y también esto que decíamos, reconocer que en cada lugar las condiciones ambientales, las condiciones del paciente van a ser diferentes, y por qué a mi prima y por qué a mi amiga o a mi amigo le dieron así y a mí no me lo dan así. Bueno, pues porque eres único, eres especial, y con base en eso pues es que vamos eligiendo la rutina que sea la más adecuada, que te dé los resultados, que te deje contento, que no te frustres de por qué estás ahí usando miles de productos y no ves cambios. Bueno, hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo con mucha paciencia y mucho compromiso de parte también de los pacientes. Bueno, Kenia, pues ya le dijimos muchísimos tips a nuestra querida audiencia y de cómo utilizar estos productos, pero vamos a hablar de un tema álgido que yo sé que ya lo has venido mencionando mucho desde el episodio anterior, y es, bueno, ya se irritó el paciente. ¿Qué pasó con estos pacientes de piel sensible? Porque claro que hay gente del team sensible, ¿no? Que hasta el aire le irrita. Entonces, literal, pacientes atópicos, pacientes con rosácea, cuando decíamos en los climas secos. Acá con nosotros en el norte de México hay una temporada que le llamamos la temporada de la condición Santana, que viene un clima súper seco y yo ya estoy así como 3, 2, 1, pum, entra por la puerta un paciente con la cara roja, con la cara irritada, con comezón, con ardor. Vamos a darles algunos tips de qué podemos hacer cuando ya estás utilizando algún producto que contenga hidroxiácidos y llegas a tener este tipo de situaciones. Justo, es muy importante que pues sepamos actuar de inmediato. Lo que yo les decía, es importante que si ya el producto te irritó, pues primero que nada suspenderlo. No quiere decir que el producto sea malo o que no sirva para ti. Puede ser que tu piel no haya tolerado esas concentraciones en ese momento y que primero tengamos que hidratar un poquito la piel o reparar la barrera epidérmica. Muchas veces, como bien decía Ale en el capítulo, si vienen demasiado brotados, inflamados, tal vez no es lo mejor iniciar con esta exfoliación química, porque por supuesto que puede tener un efecto peeling, entonces podemos sensibilizar más la piel. Entonces, una vez que ya te irritó el producto, yo lo primero que les digo a los pacientes es, mira, vamos a suspenderlo, vas a descansarlo por lo menos unos 3 días, vamos a únicamente estar hidratando la piel con alguna cremita reparadora o con ácido hialurónico, y posterior a ello vamos a reiniciarlo, pero de forma escalonada. Eso es lo que yo generalmente les digo a los pacientes que hagan. No sé tú, Ale, cómo lo tratas. Pues estamos en perfecta sincronía y yo creo que en eso estamos más que de acuerdo. Paso número 1, suspender aquel producto que piensas que puede estarte irritando. Paso número 2, ir con tu derma. Paso número 3, como ya lo decías, darle un descanso a la piel. Dependerá de las condiciones. 3 días es un tiempo perfecto para un producto, por ejemplo, como estos de los que hemos platicado, que son suaves. Quizás si estás utilizando concentraciones mayores, a lo mejor hay que darle un poquito más de tiempo. Quizás si en ese momento tienes un brote de dermatitis atópica porque resulta que el clima se puso fatal, a lo mejor sí tienes que darle más tiempo, ¿no?, a la piel para que descanse y usar reparadores. Ya habíamos platicado acerca de qué productos podemos utilizar, por ejemplo, en pacientes con dermatitis atópica en otros episodios, como la línea de Atoderm, como la línea de Cicabio, que son reparadores y que nos van a ayudar a mejorar pues esta barrera que ya está dañada. ¿Qué tal con Hidravio, que tiene también glicerol, que nos va a ayudar a mejorar la humectación de la piel, a retenerla? Me encanta también, por ejemplo, la bruma de agua celular de Estederm, que tiene ácido hialurónico. Bueno, son productos que podemos utilizar si de pronto ya tenemos alguna irritación como estas. Y bueno, yo también, ¿qué es lo que hago? Hacer la diferencia, ¿no? Es muy diferente si tenemos a un paciente que le aplicamos un peeling químico de consultorio con hidroxiácidos, ya sea ácido salicílico o ácido glicólico, que usamos concentraciones bastante más altas, y estas, ojo, que solo son para uso por un profesional, a que si utilizamos los sueros de uso en casa, que ya decíamos son concentraciones mucho más bajitas. Entonces, por ejemplo, si te hiciste un peeling químico, tu dermatólogo te va a decir, bueno, una semana de solamente cremas reparadoras. Y si estás utilizando un producto en casa y tienes esta irritación, como decía la doctora Kenia, quizá 3 días sean suficientes
suficientes y posteriormente irlos utilizando a lo mejor poco a poco, y por lo general los pacientes ya lo toleran súper bien, así que no vean feo a sus productos, no les hagan el fuchi, ¿no? Si se te irritaste, bueno, dale una segunda oportunidad, pero mejorando la calidad de la piel y utilizando la protección solar de forma adecuada durante el día. Y sobre todo la cantidad adecuada, creo que también eso es muy importante, como explicaba, muchas veces por querer tener un resultado mucho más rápido, pensamos que bueno, en lugar de ponerme un pump, me voy a poner 3 y me lo voy a embarrar por todos lados, y a veces solo se los indicamos en ciertas zonas de la cara y se lo extienden al cuello, y a lo mejor pues ahí tienen una piel atópica y entonces en la cara no les pasó nada, pero ya llegan con el cuello todo lastimado. Entonces la cantidad también importa, no porque apliques mayor cantidad va a ser más rápida ver el resultado. Así es, y fíjate que acabas de tocar un punto importante, que es hablar de las áreas especiales. Algo que yo les explico a mis pacientes es, por ejemplo, vas a utilizar Intensive AHA Peel Serum en el rostro, evitando párpados y labios. Y si, por ejemplo, quiero mejorar las líneas del cuello, porque a veces aquí se hacen también las arruguitas o las manchas, ¿no? Las famosas manchitas del collar. Bueno, entonces a lo mejor el suero en tu rostro lo puedes utilizar todas las noches, o a lo mejor de lunes a viernes, ¿no? Cuando son pacientes más sensibles, pero qué tal que en el cuello te lo aplicas 2 o máximo 3 veces a la semana para empezar, y siempre con una previa humectación con un suero hidratante para que toleres mucho mejor, porque el cuello, por ejemplo, es una zona mucho más sensible. Así es, Ale, justo, igual eso, cuando no han utilizado nada, bueno, primero ponte un suerito hidratante. A mí el Hidravio me encanta, por ejemplo, por todos sus activos que nos reparan la barrera epidérmica, nos dan una hidratación profunda, y una vez que ya la piel, digamos, esté preparada, ya podemos aplicar estos alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, y así disminuimos el riesgo de tener pues estos efectos adversos. Sin duda podríamos seguir platicando acerca de este tema por horas. Créanme que es súper amplio, pero pues se nos termina el tiempo, y para concluir me gustaría decirles que ante cualquier imperfección que tengas en la piel, y si no sabes, no tienes muy claro cómo comenzar a utilizar hidroxiácidos, acudas con tu dermatólogo o dermatóloga de confianza, y ante cualquier irritación que puedas llegar a tener, lo primero es suspender el producto que estés utilizando y de nuevo acudir a consulta. Así es, Ale, no podría estar más de acuerdo contigo. Me encantó todo lo que platicamos en este episodio, y sin duda eviten automedicarse. Si tienen dudas, no saben qué activo o con cuál empezar, lo mejor es que vengan a consulta. Kenia, fue un placer hablar contigo, de verdad, en este cierre de temporada de Dermatólogos, el podcast. Muchas gracias, Ale. Para mí también ha sido un placer poder compartir contigo este espacio. Creo que la pasamos genial platicando sobre pues todos estos activos tan importantes en el día al día que les enviamos a nuestros pacientes. Recuerden que esta información no sustituye una consulta dermatológica, y ante la presencia de brotes en la piel, acudan con un dermatólogo o dermatóloga para que puedan asesorarlos. Para conocer más sobre los tratamientos de alta gama para tratar el acné, no olviden visitar la página de institutestederm.com.mx y seguirnos en redes sociales. Yo soy la doctora Ale Ramos en Instagram, dra.aleramos. Yo soy la doctora Kenia Sayago en Instagram, @dra.keniaderma. Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Y no se pierdan los estrenos en vivo por Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por escucharnos. En Dermatólogos, el podcast. Este episodio es presentado por Sanborns. Dermatólogos, el podcast es producido por Naos, inspirados por la vida y guiados por el corazón.